Reporte 100. Le agradezco al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, que esté con nosotros esta mañana. Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Jesús, en 2014 el PRD, su dirigencia nacional y los grupos parlamentarios en el Congreso votaron en contra de la reforma energética del presidente Peña, y de hecho hubo un posicionamiento el 16 de julio de 2014 donde el PRD decía ese año que iban en contra de la reforma energética de Peña porque aniquila a las empresas productivas del sector energético. Pemex y CFE se convertirán en testigos de piedra viendo pasar a la competencia internacional, acelerando con ello su desaparición en el mediano plazo y aumentando la dependencia energética y la extranjerización del sector. También el PRD dijo en 2014, la reforma de Peña tolera la corrupción y la impunidad antes y después de la reforma energética, se solapa la corrupción y forma parte del proceso mismo del negocio energético, legaliza el despojo de tierras por utilidad pública. También el PRD dijo, abandona la proveeduría nacional y protege al capital privado extranjero. 5, constituye órganos reguladores débiles y sometidos al gobierno federal, desaparece a CFE y privatiza la industria eléctrica, vulnera a los trabajadores y olvida el pasivo laboral, que será una bomba de tiempo financiera, diseña un modelo energético sin futuro sustentable. En fin, el PRD se fue en contra. Y ahora, Jesús, están defendiendo lo que en 2014 rechazaron. No, al contrario, seguimos defendiendo nosotros, Juan Carlos, lo que sostuvimos en aquel entonces y que nos llevaron a votar en contra de esa reforma que en su momento además fue el motivo principal de la ruptura del Pacto por México, que se había venido impulsando con importantes reformas en otros ámbitos de la vida del país. Ahora, ¿ante qué estamos? Pero parecería que ahorita que leo este posicionamiento del PRD, pues parece la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Prácticamente todo lo que ustedes señalaron en 2014 está en la reforma del presidente López Obrador. No, a ver, vamos precisando. Sí. Mira, por ejemplo, 2 o 3 asuntos. Uno, no leíste todavía ahí, pero viene en una parte seguramente del posicionamiento del PRD, que de ninguna manera se habían empezado a tomar las medidas para que se caminara en el sentido de la transición energética hacia energías limpias. Sí. Hoy tampoco está esta garantía, no existe, solo de discurso, porque en los hechos esto se deja a un lado. Se habla ahora de energías más baratas, pero nosotros decimos, así como dijeron que estábamos ante la posibilidad de que se fuera a gasolinas más baratas en cuanto a entrar este nuevo gobierno, ahora qué garantía hay si no se toman las medidas para eso. Tiene que haber garantías suficientes. En aquel entonces dijimos, se eliminan o se debilitan al extremo a los órganos reguladores de energía. Sí. Y ahora simplemente se quieren desaparecer, Juan Carlos. Se entra a un esquema en el que no se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex como empresas productivas del Estado, y ciertamente hoy estamos viendo esas consecuencias. Y ahora se va al extremo de darle a CFE todo lo que tiene que ver con el manejo absoluto para hacerlo un monopolio, monopolizar sí. el mercado eléctrico del país. Ahora, estamos ante una nueva realidad, ante una nueva situación en la que ha habido inversiones privadas que se han metido a empresas productivas para generar energías solares, sí. principalmente, y también eólicas,
y todo eso ahora se quiere eliminar, se quiere clausurar, se quiere decir... Pero también el PRD estaba en contra en 14 de que participaran los privados. Señalaban ahí que... No es verdad que estuviéramos en contra, Juan Carlos. Sí. Señalábamos que debería haber una regulación importante y por eso queríamos órganos reguladores fuertes para que cada quien pudiera entrar al mercado energético según el peso mismo y que permitiera al mismo tiempo que al haber competencia regulada con un marco legal fuerte, entonces se propiciara que no hubiera abusos. Hoy estamos ante una situación en la que hay evidentes abusos con los que hay que acabar, en donde empresas importantes no pagan verdaderamente el precio, el costo, ni siquiera el costo de la energía eléctrica que consume. Y el PRI ya se arrepintió de lo que votó en el 14. Bueno, el PRD pues ha sido congruente, votó en contra en el 14, va a votar en contra en este 2022, aunque hay algunos aspectos de la reforma eléctrica del presidente López Obrador que se parece mucho al posicionamiento del PRD en 2014. Pero bueno, independientemente de eso, el PRI ya, cayó en la cuenta de que la regó en 2014. ¿Por qué antes sí apoyaron la reforma energética del presidente Peña y ahora están proponiendo que una vez que rechace la Cámara de Diputados la reforma eléctrica del presidente López Obrador, presentarán una contrapropuesta en donde reconocen errores y abusos de particulares en la reforma eléctrica? ¿No le están dando la razón a López Obrador en este punto, Jesús Zambrano, al reconocer errores y abusos de particulares en la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto? A ver, en eso coincidimos. No es que le demos la razón a López Obrador, en eso coincidimos. Hemos señalado también nosotros de un principio que todos los abusos, todas las cosas que indebidamente se reglamentaron de manera abusiva para particulares, eso tiene que terminar, y qué bueno que se evidencie. Nosotros no estamos en defensa de gente abusiva, tampoco de empresarios abusivos que contribuyan también de manera solidaria al desarrollo del país. Entonces, en eso, insisto, hay una coincidencia. En lo que no están claras las coincidencias es en cómo acabar con todo eso, porque incluso para corregir eso, Juan Carlos, no se necesita una reforma constitucional, sino una reforma a la ley de la industria eléctrica y que se fortalezca todo lo que tiene que ver con la ley de transición energética para que entonces verdaderamente hoy, a la vuelta de 8 años, 7 años de aquella reforma, pues podamos entrar a un esquema en el que la exigencia de energías limpias, la producción de energías limpias es cada vez mayor, porque ahí está el calentamiento global, que no es una ficción, no es una mentira. Entonces, pero en todo esto, el gobierno no le pone de ninguna manera atención. Esa es parte de nuestras divergencias, y quieren fortalecer a una Comisión Federal de Electricidad que no está invirtiendo, no se propone meterle a invertir en energías limpias, sino a seguir produciendo energía sobre la base de combustible. ¿Y la planta de Peñasco qué es, Jesús Zambrano? ¿Mandé? ¿La planta de Peñasco qué es? La planta de Peñasco es una... Es de CFE, ¿no? ¿Mandé? Es de CFE, Jesús. Es de CFE, sí. ¿Y? ¿Por qué dice que no invierten en energías limpias si están invirtiendo ahí en una megaplanta? Están apenas en eso. Sí. Y en un parque solar, y qué bueno que esto... Entonces no puede decir que no invierten, están invirtiendo, ¿no? Bueno, allí es una excepción lo que está pasando en Sonora, en este caso concreto, y que apenas le están destinando recursos a esto, que debió haber sido prácticamente desde un principio si hubiera un verdadero compromiso ante eso. Pero mira, Juan Carlos, a ver, nosotros estamos convencidos de que tenemos una propuesta que además claramente señala que queremos elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía, para que tengan incluso a precios de tarifa cero los deciles más bajos de ingresos, particularmente las madres solteras, jefas de familia, para que puedan no padecer
estragos de energías caras, y más en estados efectivamente de climas tan extremosos como Sonora, en donde tienen que haber precios especiales también para para la energía. A ver, platíqueme, CFE, ¿cómo veían en 2014 CFE? ¿Qué decía el PRD que tenía que pasar con CFE en 2014? ¿Qué dice en la iniciativa de reforma eléctrica el presidente López Obrador que tiene que pasar con CFE? ¿Y qué propone la alianza que ocurra con CFE? Que se fortalezca el papel de CFE, claro que lo queremos, pero no sobre la base de que se convierta en un monopolio de Estado y que entonces quedemos a expensas de lo que CFE pueda hacer. El Estado por sí solo no va a tener la capacidad económica para impulsar el desarrollo de la industria eléctrica. Ahí están nuestras propuestas, desglosadas en 12 grandes ejes. Estamos listos para presentar una iniciativa si verdaderamente Morena y el presidente, en los tiempos en los que nos permita que logremos el consenso, el mayor consenso posible, están dispuestos a eso, vamos, órale, le entramos, pero no puede ser, Juan Carlos Orlavaz, decir, aquí está mi propuesta, no le cambio nada absolutamente, voy a cancelar todos los contratos con empresas privadas que han invertido, por cierto, en energías limpias, a costo de pagar centenares de millones de pesos, miles. Ahí está la demanda que ya están anunciando que interpondrán empresas estadounidenses que tienen inversiones en México, y nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces eso es lo que no queremos para el país y para la gente. Vamos discutiendo en serio, vamos poniendo las cosas sobre la mesa en su debido peso, y por supuesto que le entramos, pero de ahí a que salgan a decir, como ya salió hoy en la mañana el presidente, los llama a que se rebelen contra sus dirigentes, que no sean empleados y que no se conviertan en traidores a la patria. Ahora resulta que si tienes una propuesta diferente, que si piensas de manera diferente a lo que dice el presidente, él es el dueño de la verdad absoluta y él es el portador de los altos valores de la patria. Uno es traidor a la patria. Traición a la patria es violar la Constitución, como lo están haciendo ellos, por cierto, con todo esto que vimos el fin de semana. Entonces, ¿no le parece que hay inconsistencia entre lo que posicionan en 2014 y lo que posicionan hoy? No, de nuestra parte. No hay inconsistencia. No hay inconsistencia. Aunque lo que posicionan en 2014 se parece mucho a lo que presentó el presidente. Aunque lo que, según tú, pues, pero una cosa es que se parezca, otra cosa es que lo sea. Se parece bastante, Jesús. De varios puntos en los que no Aquí estoy en la página del Senado de la República y se parece bastante. Parece que si yo le quito la fecha y le quito el título posicionamiento del PRD frente a la reforma energética, parece que estoy leyendo la reforma del presidente López Obrador. Mira, la podemos comparar si quieres. Démonos el tiempo suficiente para esta, Juan Carlos. Sí. Pero te diría clara, te subrayo, no son en esencia los mismos señalamientos, pero además ahora veamos para adelante, veamos el presente, cómo es el presente, cuál es la demanda que tenemos, de qué cosas tenemos, porque si queremos todavía seguir discutiendo sobre la base de los argumentos de cada quien de hace 8, 10, 12 años, pues está claro que no vamos a avanzar, porque el país hoy es otro también. Lo que me preguntaba del PRI, pues que el PRI lo responda, pero está claro que reconocen que hay esos excesos y que hay que corregirlos. Pues entonces, ahora, pues qué bueno que reconozcan que hay esta situación, que hubo excesos, que hubo equívocos, y que lo que no está bien hecho, que se corrija, pero que no se vaya al extremo de que se quiere eliminar cualquier tipo de posibilidad de competencia económica para que haya más inversión. Al no haber monopolios, lo sabemos, las cosas pueden mejorar si hay una regulación fuerte, que es lo que nosotros queremos. Pero como no se discute, sino que se quiere imponer en la Cámara de Diputados la verdad del presidente, pues entonces se generan este tipo de situaciones. Ojalá y podamos encontrar puntos esenciales de coincidencia y que podamos lograr los acuerdos
que se requiere. Muy bien, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, muchas gracias como siempre por aceptar esta conversación. Al contrario, Juan Carlos, gracias a ustedes. Hasta pronto. Reporte 100.